Y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso salí. Ven y montate en el pony, pareces un stripper. Siempre están hablando, siempre están hablando, siempre están hablando. Pero Por más que hablen, por más que ronquen, yo sigo siendo el Fefe Papi. Saludos mi gente, bienvenidos sean todos a FECOAS TV y lo rompe FR. Hoy estoy contento, súper contentísimo porque me acompaña hoy una amiga, ¿verdad? Desde Venezuela, una gran artista que yo estaba por ahí mirando por ahí el canal de YouTube y me encontré con un buen talento, ¿verdad? Y aquí la tengo desde Venezuela. Carly, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andan las cosas? Hola, saludos, de verdad muchísimas gracias por la invitación, me encuentro súper bien, gracias a Dios. Y bueno, nada, aquí acompañándote un rato. Qué bueno, porque ya estaba loco ya por tenerte aquí en el canal. Llevo, para el que no sepa, ¿verdad? Aquí backstage, yo lo voy a aceptar, que yo estaba detrás de Carly todo el tiempo, ¿verdad? Como un monstruo. ¡Ey! ¿Para cuándo? ¡Ey! ¿Para cuándo? Y ya se me dio, Carly. Ya estoy feliz, contento. Sí, lo que pasa es que bueno, como te comenté antes de la entrevista, estuve un poquito mal de salud. Gracias a Dios ya estoy un poco mejor y por eso había postergado tanto la entrevista. Ok, Carly, al empezar, aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? Vamos a hablar de tu música, por cierto. Okay. Pero, bueno, yo soy hombre y fuera de todo esto, yo creo que también las entrevistas mías las ven muchos hombres. ¿Carly es soltera o casada? ¿Cómo es? Tararara. Estoy casada. Casada felizmente. Felizmente casada. Ok, ¿nos puede contar más o menos ahí resumido tu infancia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te criaste? Bueno, en resumen, de verdad, yo me crié con mis abuelos. Mi tío, súper feliz, una niña súper hiperactiva. Gracias a Dios, en esa época nunca me faltó nada. Bueno, como toda abuela, siempre me consintió y estuvo conmigo. Y bueno, jugando, disfrutando de esa niñez que ya no vivimos en la actualidad, donde los niños montábamos en los árboles, jugábamos con tierra y todas esas cosas. Wow, bueno, pues tampoco fue entonces tan mala. Tuviste diversión en tu infancia, entonces. Muchísimo, no existía tanta tecnología y uno disfrutaba un poco más. Wow, de verdad que sí, yo también como que estoy de acuerdo contigo porque ahora todos los niños es teléfono y saben más de los teléfonos que de uno mismo. Es verdad. Bueno, bueno, pues está bueno entonces que pues tuviste una buena infancia y pues eso está bien. Como más o menos a qué edad te empezó entonces a gustar esto de la música. Bueno, digamos que desde pequeña siempre me ha gustado las artes. A mí siempre me gustó bailar, cantar, la actuación. Ya cuando fui creciendo hubo una época que estuve en la actuación. Estuve en una academia muy reconocida en Caracas. Hice uno que otro personaje pequeñito en canales de televisión acá en Venezuela. Pero digamos que como era muy niña, o sea, era mayor de edad, pero era muy chama todavía, como decimos acá en Venezuela, Sí. estaba pendiente de otras cosas, estaba pendiente de disfrutar, de salir también, entonces me aparté un poco de ese mundo. Luego de ahí, entré lo que fue en el mundo de la locución, tuve varios programas de radio por internet, radios locales. Luego de allí, seguí con la parte del baile. Yo soy bailarina y después de ahí, bueno, nada, trabajé normal porque me tocó trabajar como una persona normal acá en Venezuela hasta hace poco que retomé la música. Wow, tremenda la historia entonces, qué bueno,
Y a como qué edad más o menos tenía ya cuando estaba ya en esto de locución. ¿Cómo entraste Mira, ahí? yo comencé a los 22 años de edad por una amiga que me dijo, mira, que presenté un proyecto y quiero que me acompañes a un programa de radio por internet, una emisora acá en Los Teques. Yo, bueno, chévere, yo nunca le decía nada que no, y menos si era dentro del medio. Y nosotras duramos juntas un mes trabajando en el programa, se llamaba Extremízate. Extremízate, ya está. Y ¿Ya no y el existe? logo, no, ya no existe. Extremízate era de nosotras. Como te comenté, duramos un mes. Luego de allí ella se retiró y quedé yo con el programa, lo cual el programa duró aproximadamente 8 meses más. Y después de ahí me retiré Ok. hacia otros proyectos y bueno. Bueno, pues lo importante es que está Carly aquí hoy día conmigo, aquí en FECOAS TV. Si estás viendo esta entrevista y no estás suscrito, tienes que suscribirte sí o sí. Y también les voy a dejar aquí también las redes sociales de Carly. Les voy a dejar el Instagram y también pues les voy a dejar el canal de YouTube para que vayan y consuman su música. Carly, ¿a qué edad tú entonces escribiste tu primera canción? Mira, mi primera canción cuando comenzó la pandemia. Oh, ¿en serio? Sí, Vamos a decir como hace un 2 años, ¿verdad? hace un poquito más de un año, todavía no cumplimos 2 años, año y medio aproximadamente. Mira qué bien. ¿Y cómo te dio esto de entonces componer? ¿Cuál fue la primera composición que tú hiciste? Mira, la primera composición que fue mi primer tema fue Amor a Distancia, por cuestiones de vivencia propia. Wow, Sí. lo tengo por aquí apuntado, pero pues, ya mismo vamos a hablar del tema más profundo. Ok. Wow, ¿cuál fue el tema? Mi amor a distancia. Amor a Distancia. Ok, ese fue tu primer tema que escribiste y fue por una vivencia real, me quisiste decir, ¿verdad? Correcto. Ok. Historia de mi vida. Wow. Más o menos, ¿qué tipo de música te gusta componer más? ¿Romántico? Como algo como tiki tiki, o cómo es que te gusta escribir más. Bueno, yo soy mucho, me identifico mucho con la música urbana, pero mi favorito, el ritmo favorito que tengo más que todo es el dancehall. Yo canto rap, canto reggaetón, pero me identifico y me gusta más el dancehall. Dancehall. Ah, bueno, pues, pero te gusta más el dancehall, pero componer una canción más, te sientes más cómoda componiendo como algo para el ritmo de dancehall, como tal. Sí, exacto. Ok, bueno, esto está bueno entonces. Aquí tengo, además de lo que es el reggaetón, el rap, el hip hop y sobre el dancehall, para ya que me lo mencionaste, vamos a ponerlo ahí también, añadirlo. Si no existiera ese tipo de género, ¿qué género tú cantarías? ¿Qué cantaría Carly si no estuviese ese género? Porque si tú estás haciendo música, que te gusta lo que tú haces, pero si no existiera ese tipo de género, ¿qué es lo que tú cantarías? Digamos que me iría por el pop, la música pop. El pop. ¿Por qué? Ujú. Me gusta mucho el estilo, se puede adaptar a muchas letras y se puede disfrutar, no es tan apagado, pero tampoco es excesivamente movido. O sea, tiene como un equilibrio y se puede interpretar muchas letras de muchas maneras. Sí, sí, tienes razón. Y es algo que suena muchísimo a través del mundo entero y muchos cantantes Ujú. reconocidos han pegado por ahí, aunque a muchos también ya se han mudado a hacer lo que es reggaetón o música urbana, como le llaman ahora actualmente. Eh,
Bueno, pues creo que escogiste un buen género si no cantaría este reggaetón. Para los que siguen a Carly o la van a seguir a través de esta entrevista, ya saben que si Carly no está cantando reggaetón ni nada de eso, búscala por allá, por el pop, que por ahí va a estar. Entonces, Exactamente. actualmente está firmada o comprometida con alguna casa disquera, algún sello disquero, o tú estás actualmente abierta a cualquier oferta que venga. Actualmente me encuentro como artista independiente. Sí tengo un productor que es el que me está apoyando, que me está ayudando, se llama Wayland. De verdad es un muchacho súper talentoso y me brindó esa mano para cumplir mis metas en el ámbito musical. Pues qué bueno, y de verdad pues saludo a Waila, ¿verdad? Wayland, sí. A Wayland, saludo a Wayland y por prestármela un ratito también y tenerla en el canal, que yo estaba loco ya por tenerla aquí. Pues qué bueno, entonces pues estás con él desde que empezaste. Sí, bueno, yo empecé fue por él en realidad. O él fue Fue muy que te parte. empujó. Sí, me metió en un compromiso de un tema que él sacó con varios artistas y wow, o sea, dijo, que vas a estar. Y bueno, no me quedo de otra. Y aquí estoy. Y para adelante. Y lo demás es historia. Exacto. Ok, ¿has sido rechazada por cantar este tipo de música? Mira, hasta los momentos, no. Gracias a Dios. ¿Ha He recibido cantado? bastante apoyo. Ok, ¿no ha cantado todavía show en vivo? Mira, no, lo he hecho, pero a nivel online, por la cuestión de la pandemia, sabes que no se puede haber aglomeraciones. Ujú, está peligroso esto de la pandemia y va para largo y se extiende, porque todavía siguen saliendo primos o familia del COVID-19, yo no sé cómo es esto. Sí, bueno, la familia es grande. Sí, se ha reproducido una familia aquí que olvídate. ¿Qué artista de la música, verdad? De la música urbana o del reggaetón de la vieja escuela, te gustaría traer para atrás nuevamente? Wow. Bueno, es que yo me crié con muchos artistas de la vieja escuela escuchándolos y digamos que uno de mis favoritos de esa época y que todavía sigue trabajando y me gusta su trabajo sería Daddy Yankee. Daddy Yankee, el Beast Boss. Exactamente. Aparte de Daddy Yankee, tiene otra persona, bueno, aunque eres vieja escuela, pero realmente yo quiero que tú me menciones a alguien que ya no se esté escuchando, que realmente tú escuchaste, que te gustó esa música de esa persona y te gustaría escucharlo nuevamente. Bueno, lo escuché hace poco, pero creo que por problemas legales no se estaba escuchando mucho. Está Don Omar, está Tito el Bambino. Incluso yo bailé mucho las canciones en su época de Tego Calderón. Ay, Dios mío, creo que se me cayó la cédula. No, no, está bien, pues no, el Tego evolucionó la música. Pero Tito el Bambino es buenísimo y Don Omar, me imaginé cuando te hice la pregunta después de lo de Yankee, yo, sabes, fue un lag que te tiré ahí, una soguita que te dije que sí se escuchó, pero que ya no se esté oyendo ahora mismo. Y me imaginé que ibas a pensar Don Omar, pero pues me dijiste dos más, Tego Calderón y Tito el Bambino son buenísimos y son artistas internacionales que cambiaron también lo que es el juego del género. Mencióname tres juntes que te gustaría escuchar, pero tres juntes tuyos, que tú me digas, yo juntaría a Tito el Bambino con Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee. No sé si es ese, pero Wow. dime tú. ¿A quién me gustaría? Digamos que me gustaría o sería una propuesta interesante, ya me vengo más hacia la actualidad,
no sé si habrá algún tema, porque estoy un poquito desactualizada, pero un Nicky Jam con un Mike Towers y un J Balvin podría ser. A No sé rayos. si ellos tendrán. Ese trío estaría duro. También, fíjate, yo nunca me lo imaginé que coño, sería bueno ese junte. Fíjate, tiene buenos gustos entonces, porque esa voz de Mike Tower, la voz de Nicky Jam y de J Balvin junta. No, chacho, olvídate, tú me has sorprendido. Ahora yo quiero escuchar una canción de esa gente. Ahora sí. Sería bueno. Sí, ¿tienes algún otro junte que quieras mencionarme? Aparte Sí, de bueno, ese. Bueno, me gustaría escuchar un tema de Gracie conmigo. Ah, pues eso está buenísimo también. Ay, Dios mío. ¿Te gusta más la música ¿sabes? De los 2000 o la que se está haciendo ahora? ¿O la música vieja o la música de ahora? Digamos que me gusta más o me guío más hacia la música vieja. O sea, las letras eran mejores, el ritmo era mucho mejor. Claro, ahora se maneja más hacia lo comercial, pero sí tiende a caer un poco en lo vulgar. ¿Qué fue lo último que me dijiste? Que por lo menos en la actualidad las canciones y los ritmos son buenos, Sí. pero tiende a caer mucho en lo vulgar, denigran mucho y digamos que no estoy muy de acuerdo con esa parte. Sí, sí, sí. Tienes razón también. Yo pienso que, por lo menos a mí, mi opinión personal, no sé si aquí en los comentarios nos caerán encima, pero para mí me gusta más la música vieja. Me gusta más esa época de Estolitito, Daddy Yankee y Nicky Jam cuando estaban juntos, Trevor Clan, para allá. Me gusta esa época mucho. Pero aquí es lo que te guste aquí. Aquí se trata de ti, de entrevista. No se trata de mí, que yo me estoy metiendo aquí de presentado. Bueno, pero fíjate que tienen los mismos gustos. Bueno, sí, pues fíjate que sí. ¿Con qué artista te gustaría grabar? Que ya me mencionaste a uno por ahí. ¿Cuál fue que me mencionaste? Bueno, una en realidad sería con Gracie. ¿Por qué con él? Me encanta su música, me encanta su estilo, me encanta su personalidad, de verdad que creo que está de más lo que está a la vista. Sí, talentoso, se oye bien, pues tiene una voz única también, yo pienso. ¿Y con quién otro más que te gustaría grabar a ti, de los tuyos personales? Nicky Jam. Nicky Jam, coño, Nicky Jam está duro, ojalá y se te de eso, fíjate, sería bueno, el gran Nicky Jam. Ok, ¿quieren mejor? Aquí vamos a probarte aquí en unas cositas. Ok. ¿Quieren mejor de Anuel o Bad Bunny? Anuel, sin Anuel. dudarlo. ¿Por qué tú crees que Anuel? Digamos que si vamos a hablar de talento, de música, de letra, es mi gusto más, me identifico más hacia Anuel que hacia Bad Bunny. Está bien, pero no es que no escuches a Bad Bunny, o sí lo escuchas a Bad Bunny. Sí lo he escuchado, pero que me perdone, bueno, si llega a caer a los oídos de él esta entrevista, pero soy una de las que no me gusta. Está bien, no te preocupes, no, porque ese es tu gusto personal y realmente para eso es esto, para saber realmente de ti, cuál es el gusto tuyo, qué son las cosas tuyas. Ok, te voy a poner otra, que eso es algo que está por años y ya hablamos de ellos dos por ahí, ¿verdad? Daddy Yankee o Don Omar. Me la pusiste difícil. Pero digamos que me voy más hacia Daddy Yankee. Ha mantenido su trayectoria, ha mantenido su estilo, ha evolucionado y de verdad la mayoría, no todos, ojo, pero sí la mayoría de los temas han sido pegajosos y han sido bastante buenos. Bueno, eso está bien entonces.
Estoy de acuerdo también contigo en cuestión de que tiene una gran trayectoria desde antes de la de Don Omar hasta la actualidad ahora, y creo que pues entonces se puede decir que pues, ha sido mejor él porque él lo ha demostrado, ¿me entiendes? Exacto. Ok, pero entonces ahora, esta también yo creo que la va a encontrar un poco difícil, pero me la tienes que contestar. Ok. Esto se trata de dúos. Wisin y Yandel o Zion y Lennox. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. ¿Por qué Wisin y Yandel? Digamos que a nivel musical me gustaba mucho más, igual como te comenté con los otros artistas, yo siempre cuando escucho música, yo me guío en todo, en lo que es la letra, en lo que es el ritmo, y es lo que, sabes, que te mueve, te motiva a escuchar los temas una y otra vez. Y creo que me voy más hacia Wisin y Yandel. Ok. Wisin y Yandel. Son buenos. Wisin y Yandel también tienen una tremenda trayectoria. Se han separado, creo como 2 veces ya. Y se juntan, se separan y siguen sonando igual, ¿me entiendes? Que yo creo que está bueno esa también, esa de parte tuya. De las mujeres, ¿hay alguna que te guste? Yo creo que la única fue la que te comenté, que es Gracie. Ojo, no me gusta a nivel de mujer, sino me gusta a nivel musical, por si acaso aclarando puntos. Sí, fíjate que también te iba a preguntar algo que tiene que ver con eso, pero eso es ya mismo, eso es para las calientitas. Otra mujer que puedas mencionar que te gusten, de las que estén pegadas ahora o las que no estén pegadas, pero que te gusten a ti en lo personal, que tú oigas. Me gustó al comienzo, pero ya ahorita digamos que no me gusta mucho. Lo que pasa es que no me gusta mucho la música o las letras femeninas, pero me gustó al principio lo que era Karol G, pero ya ahorita de verdad que no la escucho mucho por el tipo de letra que canta. Ok, sí, y realmente pues tu esencia y tu estilito, o algo más suave, y ya entiendo el por qué habla lo de la letra, ¿no? Exacto. De los artistas hombres, urbanos, que te gusten, que tú oigas entonces, aparte de Anuel, porque ya me mencionaste Anuel. Wow, a nivel masculino sí tengo muchísimos, como te mencioné, Anuel, Mike Tower, J Balvin, Nicky Jam, Mike Bahía, y bueno, puedo seguir la lista. Ay, mi madre. ¿A qué temas? Ok. ¿A qué tema? Ok, ¿a qué le temes en la vida? ¿A qué le temes a algo en la vida? Mira, digamos que temor como tal, no. La vida yo siempre he dicho que es una sola, hay que disfrutarla, hay que vivirla al máximo. O sea, no le temes a nada ahora mismo. No, Ni a la muerte. no. Todos nacemos por unos, vivimos y todos vamos para allá. Ok, pues muy inteligente tu contestación de tu parte. Aquí vamos para... Espérate que me pierdo, tengo que marcar porque me pierdo, son muchas. ¿Cómo te consideras como tú como mujer? Mira, digamos que yo soy una persona muy activa, muy paciente, muy atenta, humilde, buena gente, eso sí. Odio la traición y si alguien me traiciona, me conoce por la mala, no lo recomiendo. Tengo un carácter bastante fuerte. Wow, buena eres muy buena, demasiado buena, y mala eres demasiado mala. Exactamente, como dice la canción. Wow, pues entonces no podemos dejarnos llevar mucho por la letrecita tuya, como suavecita, porque entonces si te cogemos en mala, eres muy mala. Sí. Ok, pero si eres de sentimiento, tienes sentimiento, te
te enamoras cuando te enamoras, sientes como humano que eres, ¿verdad? Tienes eso. Sí, correcto, ¿no? Por lo menos ahorita, bueno, estoy súper enamorada, enamorada de mi esposo, enamorada de la vida, enamorada de todo, de mi música. Eh, Cuando entrego una amistad, la entrego de corazón. O sea, todo siempre lo voy a hacer con corazón. Bueno, pues eso es bueno saberlo. ¿Qué es lo más que te... Espérate, ¿qué es lo más que tú... ¿Qué es lo más que tú amas en esta vida? Lo más que amo, bueno, hay dos cosas que amo muchísimo, pero la primera y la principal, mi hija. ¿Tienes una hija? Sí, Oh, qué bueno. ¿Cuántos añitos tiene? tiene 9 años. 9 años. Pues sí, si se hablaría de mí también, pues son mis hijos. Pero yo estoy que te puedo llenar una guagua escolar. Pero no te voy a decir la cantidad. Uy, Ay, Dios mío, esto está bueno, fíjate, me gusta conversar contigo. igualmente. ¿Te la estás pasando bien? Sí, vale, de verdad que sí. Es muy amena la entrevista y la conversación. Bueno, si te firmarían hoy día, si te firmarían a ti y al que te está ayudando, el muchacho que me mencionaste ahorita, le dicen, te vamos a poner ahí 6 millones en las manos a ti, ¿sabes? A ella, ahí se dividen, no sé, 3 para ti, 3 para él, y allá ustedes lo que vayan a hacer con ese dinero. ¿Qué es lo primero que tú harías con ese dinero o qué tú harías con ese dinero? Wow. ¿Qué no haría? No, bueno, lo primero es asegurar las cosas de mi hija y seguido mi carrera. Ayudaría muchísimo con mi carrera. A terminar de, como quien dice, de explotar el talento, mi música y tratar de llegar a más personas. Básicamente, invertirías en tu carrera. Sí, ¿Invertirías en algo más? No sé, en comprar casas, revenderlas, comprar carros y venderlos para atrás, arreglarlos y venderlos. ¿En qué otro tipo de negocio que no fuera tu carrera? podría ser una vivienda. Y bueno, ¿no? De repente vamos a ver, habría que sacar presupuesto. Como toda buena administradora tendría que sentarme a ver los costos. No, sí, sí. Y, Hay que y pagar bueno, una nada. contable y eso, ¿me entiendes? Y bueno, nada, si me da chance de invertir en algún negocio, invertiría en algún negocio, así como lo hacen muchísimos artistas que ellos de repente se dedican a su música, pero tienen un restaurante, por ejemplo. Exacto, exacto. Por eso ¿sabes? Te pregunté, aparte de tu carrera, ¿qué otra cosa más? Porque de verdad hay que invertir el dinero porque este género uno sube y baja, uno pega 2 o 3 canciones, pero vuelve y bajaste, ¿me entiendes? Exacto. Que por lo menos pues, está bien en cuestión de que pues invertiría. Está bueno de tu parte que me hayas contestado eso porque hay veces que veo que hacen esta misma pregunta y dicen, bueno, yo me compraría 4 pares de tenis Jordan, 5 cubanas bien grandes con la cara de Cristo aquí. Y entonces ahí como que tú me vas a contestar una cosa así, porque tú tienes que invertir ese dinero, tú no puedes gastar y gastar y gastar, porque eso se va, 3 millones como quiera se gastan, ¿sí me entiendes? Es así. Y pues hay que saber realmente qué invertir el dinero, que creo que me contestaste muy bien. Vamos a hacerte aquí una trivia de nombre del género. Yo te voy a mencionar un nombre y tú me vas, con una sola palabra, tú me vas a describir lo que tú piensas de esa persona. Uy. Ok. Está bien, te asusta, te asusta, te asusta. Sí, da miedo. Tranquila, que no es una película de terror. Es más, ya va, vamos a cancelar la entrevista, ya vengo. Ay, Dios mío. Bueno, te voy a mencionar con uno de la nueva que anda rompiendo duro, Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Famoso. Famoso, Ozuna.
Talentoso. talentoso. Camilo de Colombia. Wow. Ay, Dios. Inteligente. Ya está, inteligente. Karol G. Simplemente ella. Simplemente ella. La diva Ivy Queen. Wow. Historia. Historia. Becky G. Nueva escuela. Nueva escuela. Maluma Baby de Colombia. Ay, Dios. Tendencia. Tendencia. Uno de tu país, Chino Miranda. Ay. Arrogancia. Arrogancia, Chino Miranda. Ay, te ha cogido yo aquí con esta trivia. ¿Eh? Nicky Jam. Ídolo. Coño, le cabe muy bien eso. Otro de tu país, Nacho. Wow. Excelente. Excelente. Don Omar. Don Omar, vieja escuela. Grande de la vieja escuela. Daddy Yankee. Uno de los grandes. Aunque me dijiste una palabra, pero te estoy diciendo dos. Sí. Dos y tres. Sí, Zion y Lennon. Zion y Lennon, es que todos los bebés me están nombrando son la vieja escuela, grandes de la vieja escuela. Grande de la vieja escuela. Hasta ahí ese fue el último de este jueguito. Ya, gracias. Ay, Dios mío. Vamos. Dime. Es que me pones unos compromisos que yo, mira, tengo que pensarlo muy bien lo que voy a decir. Ay, mi madre. Estoy aquí, pero no veo la canción. ¿Cómo va a ser? Espérate. Yo quiero que tú me hables. Es que quería poner un cantito. Quiero que tú me hables del tema Tiki Tiki. ¿Qué significa como que Tiki Tiki? Y vamos a hablar para el público que nos sigue. Estoy hablando de un tema que es de ella. Bueno, digamos que Tiki Tiki tiene como un doble sentido, depende como la persona, se hizo como con la intención de que como la persona o el fanático lo quiera interpretar, porque por lo menos aquí en Venezuela lo podemos interpretar de una manera, pero de repente en Colombia lo pueden interpretar de otra y así sucesivamente. Por lo menos el tema dice, yo te hago el tiki tiki, tú me haces el choco choco. Ay, Dios mío, ¿y cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la doble sentido, ¿no? Letra dice, y cuando los dos lo hacemos, siempre yo me descontrolo. Voy a poner aquí un cantito nada más, para que... ¿Tú lo oías ya? Sí. Ok. A rayo. Y la voz tan sensual también, con que dice esa. A rayo. Ya. Mira, pero vayan a conseguir este tema, Carly Tiki Tiki. Y al final tiene que dice demo, ¿verdad? Así que, mira, sí. Esto es un súper temazo. Este tema a mí me encantó de la primera que lo escuché. Pero ya se trata de un doble sentido. El que sabe, el que es adulto sabe, ¿verdad? Pero pues no se habla tampoco ahí vulgar ni nada de eso. ¿Sí me entiendes? Que eso está bueno también en ti, en tus letras. Y esa cuestión, así que Tiki Tiki lo escribiste tú, lo compusiste tú completo.
No, completo no. Yo compuse una parte y bueno, me ayudaron mi productor, como te dije, Wayland, y una compañera y colega también que ella es cantante que se llama Lix Caroline. Wow, pues tremenda esa gente que tú tienes ahí, el equipo de trabajo tuyo, que se votaron porque este tema realmente está volado, está volado. Si en algún momento quieres sacar alguna segunda parte de este tema con, no sé, arreglarlo y meterle, no sé si va a ser un ritmo o algo, olvídate que este tema en algún otro futuro yo creo que lo puedes volver a cantar y mejorarlo, whatever. Pero realmente a mí me encantó. Así como está, a mí me encantó. Sí, bueno, se está pendiente, se ha conversado lo de un remix, pero vamos a ver con quién se podría hacer. Todavía no se tiene la persona o el chico, porque queremos hacerlo con un hombre. Todavía no se ha encontrado el talento para hacerlo. Ok, bueno, pues ojalá y encuentren a alguien que realmente le meta bien y no dañe el tiki tiki que hay ahí. Mira, un tema también que me llamó muchísimo la atención y como realmente eres no sé, de corazón, sentimental. Me llamó mucho la atención el tema que creo que es como para los hombres, ¿verdad? El tema de conciencia. Conciencia. Wow, qué clase de temazo ese también. Yo me quedé ahí escuchando. Bueno, yo estaba como, cuando estaba escuchando el tema, yo estaba en la almohada, ahí, como casi para acostarme a dormir, porque yo estaba ahí tratando de escuchar lo que había en tu canal. Y cuando escuché ese tema me tuve que trancar los ojos y todo y transportarme y realmente, wow, qué clase de letra, qué temazo es en verdad. Ese tema también fue escrito por ti, te ayudaron, háblame de ese tema. Me ayudaron también, pero en este caso fue mi esposo el que me ayudó a escribirlo. Y el coro fue de Wayland. Wow, tremendo temazo, de verdad, pero realmente igual como como tú lo cantaste, me imagino, porque escuchar a tu esposo, me imagino cantar, tu esposo canta. No, bueno, él no canta, actualmente no canta. Ok, pero pues puso algo ahí, puso algo realmente de ideas en este tema y realmente pues yo creo que este tema también es otro tema de los míos personales que vi en tu canal de YouTube que realmente me gustó y me fascinó y la historia y realmente no toda mujer, no toda chica que anda hoy día haciendo música hace una canción como para los hombres, ¿verdad? Porque este es como defendiendo al hombre, como que fíjate en lo que ellos hacen, ellos trabajan, qué sé yo, ¿me entiendes? Estabas hablando bien de los hombres, casi siempre el hombre es muy machista o la mujer es muy feminista Ujú. y entonces hay una discordia y yo creo que aquí tú rompiste esa cosa. Sí, bueno, esa era la intención. Yo le comenté a mi esposo, a él se le da muy bien escribir los rap. A mí me cuesta Sí. un poquito, bueno, pero ahí voy. Y le dije, quiero escribir un tema dedicado a los hombres. Ojo, dedicado en el buen sentido, porque yo siempre he escuchado la música y siempre le tiran que si son perros, que si montan cacho, que si no sirve. Entonces siempre ha habido ese conflicto entre hombre y mujer. Y yo quise como marcar la diferencia con ese tema. Wow, sí, eso es lo que te estoy diciendo, que realmente te fuiste lejos con ese tema también y me encantó muchísimo. Así que los que nos siguen aquí, ¿verdad? A través de FECUAS TV, tienen que ir nuevamente al canal de Carly, que igual se los voy a dejar aquí, para que ustedes lo consigan, ese tema y lo escuchen por ese tema también es para quemarlo. Eso es para quemarlo. Así que usted se da su trago, su cerveza, yo no sé, pero póngase a escuchar la música de Carly para que usted se contagie peor que el coronavirus con la carlimanía. Amor a distancia, que me hablaste de ese tema ahorita y te dije que ya lo tenía por ahí. Fue el primer tema que realmente escribiste, ¿verdad? Exactamente.
Háblame del tema, ¿de qué trata? ¿Por qué? ¿Cómo que amor a distancia? Explícame un poco. Bueno, sabes que yo comencé, como te comenté al principio, mi carrera musical con la pandemia. Mi esposo actualmente no está acá en Venezuela conmigo, él se encuentra en Panamá. Y digamos que quise sacar eso de amor a distancia, puede servir mucho a las parejas que tienen relaciones porque viajaron, no se pudieron regresar, están lejos, pero ese amor, ¿sabes? Siempre sigue vivo y siempre está allí. Bueno, fíjate, y fue en algo que realmente viviste. Sí, es una vivencia que tengo actualmente. Wow. Y olvídate y tu esposo, ¿qué te dijo del tema cuando lo escuchó o ya sabía del tema? ¿Sabía del tema ya cuando tú lo estabas escribiendo? No, Ah, eso fue un regalo que yo le hice a él. pues viste, algo ya sabía yo, porque entonces yo dije, bueno, pues es de ella, es algo de ella, entonces quizás él no estaba ahí. Y fue No. un regalo, un día especial o un día específico que le regalaste el tema, Estábamos cumpliendo meses en ese momento. cumpliendo un mes de tiempo. No me acuerdo en qué mes fue que se lo dediqué, pero fue uno de los meses. Ok. Nosotros siempre nos damos detalles o nos hacemos detalles, cumplamos un aniversario, cumplamos meses, siempre tenemos ese detalle. Wow, pero eso está bien, fíjate, porque así no se apaga la chispa del amor y se conserva ese amor ahí de ambos ahí, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién manda en la relación? ¿Tú o él? ¿O hay un balance? Digamos que hay un equilibrio. Ok, sí, porque no A te veces quiero más meter en él, a veces problemas. más. No, de verdad que no. Aquí no hay liderazgo, de verdad que nuestra relación, a pesar de que somos esposos, también somos amigos, somos compañeros. Aquí no hay de que si tú mandas más, yo mando más, sino simplemente nos complementamos. Ok, ahora hablando de amor y todo eso, ¿verdad? De tu esposo y todo lo demás, yo preparé unas preguntitas aquí calientitas, ¿verdad? Porque pues aquí esta entrevista la van a ver hombres también, ¿verdad? Puedo salir corriendo. Tus Mm, preguntas me dan miedo. este, yo creo que mejor te puedo aconsejar que, no sé, que le diga a tu esposo ahora mismo, dile que venga y que te amarre de la silla. No, no hace falta. ¿Qué es lo peor que te han dicho en la calle o por ahí en las redes sociales? ¿Algún piropo que te han dicho que tú digas, qué asqueroso de piropo, qué asqueroso, este me está diciendo esto, ¿por qué? Mira, piropos así malos, gracias a Dios no he recibido. O sea, siempre he recibido bastantes halagos, gracias a Dios. Pero sí siempre hay uno que otro pervertido que de repente te puede insinuar ciertas cosas obscenas. Ya te imaginan completamente desnuda y te dicen otras cosas. Algo así. Ok, o sea que no hay, sí te han dicho, pero no tienes uno fuerte que te acuerdes, que tú te acuerdes y digas, coño, me dijeron un día que en verdad el tipo se pasó. No, así no, gracias a Dios de verdad no, no me han faltado así el respeto. Y de los buenos que te han dicho que realmente tú digas, ay, qué lindo. No, lo normal, que qué bonita, que de verdad que me veo muy bien y cosas así. No son así tan marcantes en ese sentido. Ok, aunque ya sabemos, es casada, mi gente, cuidado. ¿Dónde te gustaría que te invitaran en la primera cita con alguna persona a comer o a dónde? Como de con una persona, yo no puedo salir a citas. No, pues claro, porque ya dijimos que tú tienes tu esposo, ya yo lo dije ya, pero
pero no sé, tú tuviste tu tiempo, que quizás estuviste soltera y sí tienes gusto como mujer. Si me la puedes contestar, me la contestas. Si me dices que no, pues la pasamos, no hay problema. Ah, vale, tranquilo, no hay problema. No, bueno, siempre me ha gustado, o sea, yo tengo una discordia, digamos que conmigo misma. A mí no me gusta la playa, pero de día, pero sí me gusta la playa en la noche. Ok, ahí te pone como Ojo, más romántica. no, no tanto por el romanticismo, sino que no soy muy fanática del calor, pero sí me gusta el mar, esa tranquilidad, esa paz que te da. Entonces, digamos que ahí se puede llegar a una buena conversación, si es de conocer más a la persona, conocerla un poco más, etcétera. Ujú. Yo creo que, fíjate, buena idea esa, pero yo el mar lo cojo como para, fíjate, como para deshogarme. Cuando a veces estoy molesto, estoy triste, me gusta ir al mar, a escuchar el sonido, a eso yo veo el mar. Pero fíjate, a ti te gusta el mar más para eso. Está bueno y se te respeta. Aquí esta es, dice, preferiría ser, espérate, preferiría ser, oh, ok, preferencia, no, esta yo creo que no te la voy a preguntar porque pues, te tienes marido realmente. ¿Cómo, cómo te gusta, te gusta que tienes que, yo estoy enredado, que tienes un. Ok, ¿cómo te gustaría, cómo te gustan realmente los hombres? Un hombre alto, fuerte, blanco, prieto, no sé. Mira, un físico predeterminado yo nunca he tenido, ¿ok? Sí me gusta que sean más altos que yo. Normalmente yo nunca pensé que me iba a enamorar de mi esposo o de una persona como mi esposo en el sentido de que a mí nunca me gustaban los morenos. A él tampoco le gustaban las rubias. A rayo. digamos, digamos que ahí hubo algo que pasó, como que papá Dios dijo, bueno, su karma es este, entonces vamos a unir los dos karmas. Química perfecta. Exactamente, pero sí físico predeterminado nunca he tenido. Digamos que con que me lleve bien, haya una buena comunicación y haya como quien dice esa conexión, me basta y me sobra. Ok, hombres con dinero, hombres pelados, hombres que amen más o ¿cómo es? Trabajador, luchador y con mucha humildad y que me trate bien. Que te demuestre amor, cariño y ya con eso tú estás bien. No hace falta que tenga un BM con 4 Mercedes No, y una mansión. no. Ah, bueno, entonces, bueno, mi gente, pues Carly no es interesada. Solamente a ella le interesa que le den amor y cariño. Exactamente. Pero ya tiene a alguien que le está dando amor y cariño, cuidado. Exactamente. Esto es solamente una fantasía aquí entre nosotros, mi gente. Así que, con consejos para la mujer que es maltratada. Wow, yo siempre he dicho, ese tema es un tema, siempre ha sido un tema muy delicado y no es bueno callar. De verdad que yo estoy a favor de que si está ocurriendo algo así, hay que tomar cartas en el asunto, buscar ayuda y no dejarse pisotear. Ojo, estoy hablando también tanto a las mujeres como a los hombres, porque aquí es donde entra el caso que hay muchos hombres que también son maltratados, Así pero mismo por es. cuestiones de bullying, de que el que dirán, nunca lo dicen. Entonces, tanto hombre como mujer nunca se deberían de quedar callados, sino simplemente actuar. Actuar, buscar ayuda de alguna manera y no permitir que estas cosas pasen. Así mismo es. Bueno,
ese tema también sí, es un tema que muchachos, pero de verdad, pues nunca tampoco deben de quedarse callados, porque al quedarse callados realmente van a seguir pasando cosas que realmente no gustan, y al quedarse callados realmente hay que hablar y hay que buscar ayuda, aunque no sea con la justicia, pero a alguien, confesarle a un amigo, una amiga, a alguien que sepa lo que está pasando realmente. Exactamente. Consejo para todo aquel o toda aquella persona que realmente quiere ser alguien en la música, como lo estás haciendo tú ahora mismo, que hay mucha gente que dice, en verdad tú te tienes que retirar, en verdad ya llevas tanto tiempo, tú no haces nada con tu carrera, olvídate de eso, invéntate otra cosa, porque eso no es lo tuyo. Consejo para esas personas que sí creen en ello y que realmente dicen, yo tengo talento y voy para adelante. Mira, creer en sí mismo, porque siempre van a existir personas a nuestro alrededor, unas que pueden creer en nosotros, otras que no pueden creer, porque simplemente no les gusta o tienen gustos diferentes o simplemente pueden tener envidia en contra de uno. En mi caso personal, bueno, a mí me ha pasado, a mí hay personas que me han criticado y me han dicho, no, pero es que tú no sirves, simplemente estás perdiendo tu tiempo. Pero yo pienso que los sueños están por una razón y los sueños se cumplen. Solo hay que tener constancia, perseverancia y luchar por lo que uno quiere, porque nadie va a luchar por uno. Ok, mira qué bien, tremendo consejo, fíjate. Está bueno. Algún tema, porque fuera de todo esto, me dijiste que estabas trabajando algo, algún tema que venga por ahí pronto que podamos esperar de ti. Sí, bueno, viene algo por allí, una Ah, sorpresa. una sorpresa, pero yo vine y la saqué aquí a lo loco. Exactamente, pero sí, hay una sorpresita por allí y bueno, ¿no? Trabajando siempre, tratando de dar lo mejor. Qué bueno, colaboraciones próximamente. ¿Tienes alguna colaboración que venga? Por ahorita en este momento no tengo colaboraciones pendientes, sí se presentaron varias propuestas, pero primero tengo que culminar y finalizar varios proyectos que tengo personales con la música. Ok, bueno, ¿tienes algo más que añadir? Aparte de todo lo que hemos hablado sobre toda esta entrevista, ¿tienes algo tú que decir? ¿Que añadir? Que a veces me da miedo tus preguntas. Porque De verdad, uno a veces ya con qué va a salir, qué va a decir, qué va a preguntar. no tienes nada que añadir. No, bueno, nada, ya creo que te lo dije todo. Ok, bueno, yo te La saqué vida todo. personal de mi vida musical. Sí, qué bueno. ¿Crees que, bueno, la pasaste bien? No, horrible, de verdad. Horrible. Pues soy un mal No, entrevistador. no es cierto. No es cierto, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé súper, súper bien. Te deseo muchísimo éxito, de verdad, en todo lo que te propongas y bueno, para adelante, como decimos acá. Igual, yo te deseo lo mismo, las mismas palabras te deseo igual. Y nada, tus redes sociales donde realmente pues te puedan contactar y puedan dar contigo. Bueno, me pueden buscar Instagram, es @CarlyOficial con doble F, B, Z, L, A. Ok. Igualmente en TikTok, mi canal de YouTube, igual Carly. Y me pueden buscar más fácil por alguno de los temas. Ok. ¿Tú tienes algún tema favorito de los tuyos? Antes que te me vayas. Digamos que el último que saqué me gustó bastante. La composición fue mía. Mía. Y
es muy diferente a todos los temas que he sacado, que he venido sacando de amor, porque el último tema que saqué con video oficial se llama Mentira. Oh, y ese es el más que te gusta. Hasta ahorita sí, por el estilo de música es como un dancehall, pero también tiene un chanteo. No sé, digamos que lo saqué a mi estilo. Ok, es más tuyo. Sí. Está bueno eso. Esto es todo por esta entrevista. Espero que se la hayan disfrutado. Igual a ti misma, ¿verdad? Espero que te hayas disfrutado la entrevista. Para todos los que nos siguen, suscríbanse. Si están viendo la entrevista y no están suscritos, tienen que suscribirse, compartir el contenido, activar la campanita de notificaciones y también ir al canal de Carly y suscribirse, que lo voy a dejar por aquí. Suscribirse y hacer todo el lema que yo le estoy diciendo, que no se lo voy a repetir otra vez. Así que vamos por encima. Recuerden, recuerden, estamos por encima de los gandules, por encima de las nubes, y por encima nos vamos a quedar. Así que chequeamos, mi gente, check it out. Y si quieren estar a la moda con esta gorrita que está aquí y esta camiseta que está al lado de acá, tienes que meterte al link de este video y ahí también puedes conseguir esta ropa que está a la moda, para que usted también esté a la moda. Está a la moda entre todos los artistas que son de Carolina y los que no son de Carolina también. La gorra y la camiseta dice Carolina, la cuna del reggaetón. Así que estamos activos, mi gente.